¿Cómo ser un filósofo en un mundo en el que pareciera que lo que menos importa es la reflexión de las cosas? Bueno, creo que el ser humano siempre tiene inquietudes y en muchas ocasiones esas inquietudes lo llevan por senderos diversos. Actualmente el sistema económico está permeando totalmente la estructura del ser humano. No solamente en un asunto de cómo distribuir la riqueza o cómo generarla, sino también en el asunto de cómo la tecnología va suplantando la personalidad del ser humano e incluso a qué grado se está llegando en el grado moral, en el grado ético e incluso en el grado educativo. Si nosotros nos damos cuenta, la educación, por ejemplo, media básica, tiene un parámetro de meter las materias formativas como opcionales. Esto nos está llevando a algo, se está priorizando la ciencia, se está priorizando la matemática y se está dejando de lado la formación de la conciencia, porque no es solamente que alguien diga, bueno, ¿qué diferencia hay entre una persona común y un filósofo? ¿Qué diferencia puede haber si a final de cuentas puede ser nada más un grado académico? Y esto no es así. Dentro de la misma carrera de filosofía se tiene esta diferencia. Una cosa es salir de la universidad y tener un grado técnico en filosofía, por decirlo de alguna manera, un grado. Pero otra cosa es muy distinta, es ser un filósofo. ¿Qué nos hace ser un filósofo? Llevar a la conciencia hacia sus últimos límites. El ser humano generalmente no tiene eso. El ser humano común, corriente, como todos nosotros, buscamos seguridad, buscamos tranquilidad. Y la filosofía no es nada de eso. La filosofía trata de llevar hasta sus últimas consecuencias, buscar la raíz que tiene el ser humano. Y en muchas ocasiones esto no es nada agradable. Por eso precisamente el ser humano tiene que tomar de nuevo esta cuestión del instrumento, de que se siga una postura filosófica o de pensamiento u otra. Eso no nos está resolviendo nada. Lo importante es que el ser humano retome sus experiencias cotidianas para tomarlas como un instrumento y llevarlas al grado de la conciencia. Eso es lo que nos va a permitir cambiar el mundo, no repetir soy de una corriente o de otra, o incluso olvidarnos de nuestra responsabilidad con los otros. Lo que nos va a salvar es precisamente este grado de conciencia, y la filosofía tiene que ser un instrumento, no un fin. ¿Cómo introducir a la filosofía a la gente común o socializar la filosofía? Creo que ese es un problema que actualmente es nodal, fundamental. Tanto el asunto de los filósofos, ellos tratan de comunicar sus teorías, hacerlas asequibles a la gente común. Sin embargo, topamos siempre con el cómo. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo pienso de manera personal que la filosofía te tiene que acercar a partir de las situaciones que hay en la vida cotidiana. Por ejemplo, todos nosotros en alguna ocasión tenemos esos momentos filosóficos. Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿estaría obrando bien? ¿Estaría haciendo bien las cosas? ¿De verdad tiene un sentido que yo haga esto o deje de hacer aquello? En ese sentido, nosotros estamos teniendo esa actitud filosófica. Lo que nos diferencia de los filósofos es que los filósofos lo hacen de manera sistemática, manejan conceptos mucho más rotundos. Entonces creo que aquí está la delimitación por medio de la cual se puede llevar la filosofía al grueso de la gente. Ver que la filosofía está en nuestra vida cotidiana. Nosotros podemos dar algo por hecho, y eso nos provoca en muchas ocasiones muchas limitaciones. Yo puedo asumir, por ejemplo, el caso de lo que hizo Descartes. Descartes se puso a dudar de todo lo que veía, y creo que esa es una de las cosas que lleva al ser humano precisamente a buscarse, y en ese buscarse tener la relación propia con el otro. El otro tiene que existir también para mí, pero no solamente como un hombre o como un ente material, tiene que existir a partir de la relación que doy con él. Y en esa búsqueda de esa relación hay una profundidad. Nosotros nos comunicamos a través de palabras, pero también a través de gestos, a través de signos. Y esto, precisamente, esta toma de conciencia puede llevar a que los que nos dedicamos a enseñar esta bella materia, tengamos esa facilidad, esa cuestión de hacer fácil lo difícil, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del asunto kantiano, de Platón, de Aristóteles,
Pero si yo lo hago desde los términos académicos, realmente lo que voy a hacer es demoler la atención que me están poniendo. El caso fundamental, creo, para que la filosofía llegue a todos, sería eso, hacerla asequible con ejemplos, ¿sí?, que nos podemos encontrar en cualquier momento de la vida cotidiana. Y solamente así, porque además, si yo pongo algo, si yo digo como profesor, pongo mi visión y digo, esto tiene que ser así, pues también eso está limitando la creatividad y la asimilación del educando. Entonces, toda la gente tenemos actitud filosófica. Lo que pasa es que lo hacemos a ratos. Entonces hay que tener un impulso más para llevar este impulso momentáneo a que sea un poco más material, más consistente. Y en ese sentido, por supuesto, la sociedad tendrá un beneficio. No olvidemos que Platón consideraba que los filósofos deberían de gobernar, que fue una idea que no se llevó a la práctica y tuvo funestos resultados, pero porque la gente no estaba preparado para eso. Este asunto no es un asunto jerárquico. La filosofía no tiene que ser un instrumento para estar por arriba de alguien, sino tiene que ser un instrumento para profundizar nuestra relación, tanto con el ser humano como con la naturaleza. En tu caso, Julio, ¿cuándo y cómo decidiste dedicarte a la filosofía, a estudiarla y profundizarte en esta materia? Creo que eso fue un punto que hasta cierto sentido podría llamar de vocación. El vocablo griego que nos dice vocación, es decir, el llamado, lo que sientes. El primer libro que yo tuve de filosofía, yo ni siquiera sabía que era de filosofía. Y le di una ojeada, y esa ojeada sobre lo que decía, que a lo mejor entendí poco, me dejó con un enigma, con una interrogante que me duró una semana, casi 10 días. Y entonces decidí regresar a comprar ese libro. Y ese libro, que lo releí una y otra vez, y lo volví a releer en otro nivel en la universidad, me abrió una panorámica. Dije, lo que yo tengo, lo que yo puedo ser, va más allá de lo que puedo poseer, lo que puedo tener materialmente. Entonces dije, ¿qué es más importante? ¿Entender la realidad o tener un coche? Y creo que ese fue el punto de partida para mi vocación. Desde entonces yo tuve una formación y tengo todavía una formación que me va siguiendo. Pero creo que a diferencia de cuando yo me empecé a meter en este terreno de la filosofía misma me hizo estallar otra interrogante que se me había consolidado en mi formación académica. Yo supuse que cuando yo saliera de la universidad iba a tener respuesta a mis múltiples preguntas. Y de verdad que salí con mucho más preguntas que respuestas. Pero es esto lo bello de la filosofía. La filosofía nos lleva de una interrogante a otra, pero a un nivel de profundidad mayor. Por eso yo dejé de pensar o suponer que si era marxista, o si era nietzscheano, o si era kantiano, o si era platónico. Eso no era lo importante. Lo importante era ver esta visión que me podían compartir los autores y con eso poder reconstruir un mundo. Esto lleva un arduo trabajo, porque para liberarse de una formación académica o de una tendencia de pensamiento es muy difícil. Es más fácil para nosotros decir, bueno, yo interpreto el mundo a partir de tal tendencia y tiene que ser así, pero no. En mi caso, la filosofía, después de cierto tiempo de formación, me llevó a mucho más interrogantes y hasta el momento hay interrogantes que yo puedo ver desde una perspectiva filosófica, pero me interesa también verlo de la perspectiva artística, de la perspectiva histórica, y cómo el ser humano es ese ser multidimensional que precisamente siempre tendrá un espacio reservado, y creo que eso es lo enigmático del ser humano, y creo que eso es lo enigmático también de la filosofía, que la filosofía ve ese punto enigmático. Es cierto, nos da unas respuestas, nos puede dar instrumentos para entender al mundo, pero siempre va a haber un punto que va a estar cerrado, incluso para nosotros mismos. Cuando uno logra abrir ese punto, entonces se podría uno convertir ya en filósofo, no en un grado, digamos, académico o de reconocimiento, sino en un filósofo en toda la extensión de la palabra. Recordemos, por ejemplo, que dentro de toda la historia de la filosofía, por mencionar un filósofo importante de un periodo, hubo otros más que no los conocemos. ¿Qué fue la diferencia entre que uno tuviera ese atisbo de la realidad total y otro estuviera a punto o se hubiera quedado en el mero grado académico? Esa es la gran interrogante y creo que esa fue
desde entonces, desde que yo tuve el primer contacto con este libro de filosofía, lo que me ha guiado. Y estoy consciente que tal vez nunca logre responder qué es lo que hay en ese centro esencial del ser humano. ¿Hay una tradición de filósofos en México? ¿Una tradición filosófica en México? A mi parecer, yo creo que sí. Creo que los primeros filósofos fueron las civilizaciones mesoamericanas. Ahí tenían un pensamiento filosófico que, si bien es cierto que está muy pegado a lo mítico y a lo cosmogónico, se puede identificar precisamente esa filosofía. Pero no hay que olvidar que en América Latina hay un debate abierto sobre qué es la filosofía en América Latina e incluso si hay filosofía en América Latina. Las opiniones están divididas, ¿no? Desde alguien que nos menciona, esta corriente que nos dice, somos realmente un remedio, una copia de los europeos, aquí no hay filosofía. Estamos empleando incluso sus mismos métodos para, si quieren, preguntarnos cosas distintas, pero el método es igual. Entonces no podemos hablar propiamente de una filosofía latinoamericana. Hasta otros que dicen, bueno, efectivamente, nosotros tenemos este pensamiento filosófico, que los europeos vinieron y nos dieron algunos métodos, nos mostraron algunos sistemas, está muy bien, pero todo parte a partir de la reflexión de lo que hay en América Latina. Yo particularmente creo que la filosofía en México se ha dedicado un poco más a la formación académica. En muchas ocasiones se da este reconocimiento de filósofo a quien puede dominar o decirnos o explicarnos con cierta amplitud cierta corriente. Pero habrá que ver si esa persona que sigue tal corriente es capaz de trasladar esa reflexión a la realidad, ¿no? El ser humano es un ser humano múltiple. El ser humano, si yo por ejemplo soy doctor, tengo un lenguaje múltiple, me comporto como doctor ante un paciente, pero salgo a la calle y ya no soy doctor. Ya puedo tener una actitud distinta. Y esto voy a lo siguiente. El filósofo puede tener esta formación académica, pero puede ser incapaz de reflexionar sobre los problemas que hay. Una cosa muy concreta. ¿Qué es lo que pasaría si yo, siguiendo cualquiera de las corrientes filosóficas, me encuentro con alguien que está pidiendo dinero en la calle, muriéndose de hambre? ¿Qué hago? ¿Podría yo reflexionar sobre Platón, sobre Kant, qué es la caridad, qué es la bondad, qué tengo que hacer? Y sin embargo, lo fundamental del filósofo, que es sentir con el otro, nos está fallando. Yo creo que uno de los ejemplos más claros de la falta de conectividad del filósofo académico con la realidad que lo envuelve es el siguiente, ¿no? Cuando hay manifestaciones, cuando el alumnado se opone a ciertas medidas represivas, generalmente los filósofos se dedican a contemplar. Y eso es algo que la verdad Marx nos los expuso muy claro. Aquí de lo que se trata es de transformar, no se trata de ver. Si yo veo a una mujer, vuelvo al caso, si yo veo a una mujer que está pidiendo una moneda, puedo reflexionar, ¿qué es el objeto que tiene sobre la mano? ¿Será la materialidad? Estoy viendo una dimensión y no estoy viendo lo humano de aquí. Entonces la filosofía ahí se está perdiendo en México, este contacto claro con la realidad. No hay que olvidar que mientras mucha de la comunidad académica, por ejemplo en la huelga de la UNAM, estuvo en contra de que cerrara la UNAM, uno de los grandes filósofos que se desarrolla en México, Adolfo Sánchez Vázquez, fue uno de los muy pocos que apoyó la huelga. ¿Por qué? Porque esa comprensión que tenía de la realidad traspasaba el grado académico. Y sin embargo es muy poco. La filosofía se ve como un síntoma de jerarquía, de poder. Y entonces al faltarnos esta vinculación, la filosofía se está quedando en lo académico. Entonces yo voy y puedo calificar a un alumno. A ver, dígame, ¿qué dijo Platón? Eso se lo puedo calificar en un examen y le puedo poner una estrellita en la frente. Pero si yo le preguntase, ¿qué fue lo que te causó Platón? ¿Qué te provocó? ¿Qué cambio te hizo? Eso sería una respuesta múltiple, personal de cada quien.
pero eso yo no lo puedo calificar. Solo puedo calificar lo que como perico me ha repetido. Entonces, la filosofía tiene este grado de académico. Y creo que se tiene que traspasar ese grado académico. Por eso en México se hacen congresos cada año y hay personas que tienen muchísimo valor teórico, que no voy a poner en duda. Pero difícilmente los ves cuando hay que obrar. Y ese es un ejemplo muy claro de lo que pasó en el Mayo francés del 68. Los grandes teóricos del estructuralismo se dedicaron a analizar y a decir sentencias. Y la juventud les dijo algo muy claro. Las estructuras no salen a la calle, no las toman. Las estructuras no son una realidad. Entonces, el filósofo tiene que ser eso, pero es una cuestión ardua. No es que yo me lo proponga, no es algo aspiracional, no es algo de un tipo de lenguaje de superación personal, sino es hondar hacia abajo. Y en ese sentido, en México nos hemos quedado muy limitados, ¿no? En el grado académico somos, creo que, muy buenos. Pero cuando esa vinculación de lo que hay en la academia pase a la calle, pase a las situaciones concretas de protestar con una injusticia, creo que ahí nos quedamos limitados. En la actualidad es más importante el actuar que filosofar. Parto de algo muy importante. Me parece que una de las cosas que dice uno de los personajes principales en el siglo XX es Lenin. Él dice una cosa muy clara y creo que es muy cierta. Sin teoría no hay revolución. Entonces, no se trata de obrar a tontas y a locas, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un acto de sabotaje o voy a poner una bomba casera, yo tengo que preguntarme antes de esto, ¿qué impacto tendrá? ¿Qué me va a traer? Es cierto que va a ser un impacto, digamos, momentáneo y que puede ser de mucha espectacularidad, pero eso no me va a llevar a nada. El asunto es que el actuar que nosotros tenemos tiene que pasar necesariamente por una conciencia, y la conciencia se nutre de teorías, de hipótesis. No vamos a esperar a decir, es que tengo que asegurarme de lo que yo pienso es verdad para después actuar. Eso no se puede hacer, el ser humano está lleno de errores, pero precisamente porque se equivoca es que está cerca de lo que verdaderamente puede ser profundo, importante. Entonces, cuando yo estoy obrando hacia algo, cuando tengo un objetivo, necesariamente tengo que llevar una teoría, pero esto nos plantea muchas cosas. Porque si yo lo que estoy diciendo se cumpliera de una manera tajante, absoluta, entonces estaríamos dejando afuera todos aquellos que no tienen la posibilidad de tener una formación académica. Hay personas que no saben leer y son muy sabias, nos hablan de sabiduría. Pero nosotros tenemos la idea de que solamente la sabiduría es el título académico, y entonces ahí nos perdemos. Entonces, la filosofía tiene que ir precisamente agarrada de una teoría y una práctica, porque si no, no nos lleva a ningún lado. ¿De qué me serviría a mí como filósofo saber que se está envenenando al mundo, se están cometiendo despojos de tierras, etcétera, si solamente estoy limitado al ámbito de mi torre de marfil, de mi casa? Lo que yo hago al plantear una situación, puedo estar equivocado o no, pero al plantearme esa situación yo puedo obrar. Y eso es precisamente lo que ahora se está limitando, ¿no? ¿Por qué? Porque te ponen una etiqueta. Si tú no estás conforme con que se venda cierta paraestatal, o que te quiten tu casa, o que expropien a los campesinos una zona sagrada, bueno, pues entonces ya saben cómo hacerlo los grupos de poder. Los grupos de poder son muy, muy fuertes. Te ponen esos calificativos, te marginan, ¿no? Incluso te pueden poner prototipos. Lo que pasa es que tú haces una huelga porque eres un huevón, no quieres trabajar. Y entonces nos olvidamos de lo verdaderamente importante, que es la defensa de los derechos. Nos olvidamos de que el filósofo, el maestro, tiene que dar y transmitir ese amor, no solamente la teoría. Si yo transmito amor, estoy transmitiendo acción a la par que teoría. Entonces, no se puede tener una acción porque sería ciega. Si yo no sé lo que hago y solamente lo hago a lo loco, va a ser una acción ciega.
pero tampoco puedo quedarme en un mero nivel teórico que me impida actuar, ¿no? Yo puedo saber a ciencia cierta qué me pasa si yo me opongo ante una medida injusta del gobierno o de tal autoridad. Puedo saber que va a haber represalias, pero yo las sé, pero eso no me tiene que impedir actuar. Entonces yo tengo que ser congruente con el nivel de pensamiento que yo tengo, porque si yo solamente me quedo en el pensamiento tampoco me va a servir, como tampoco me sirve que me quede en una mera acción ciega. Tiene que ser un elemento articulado, y a partir de ese elemento articulado podemos hacer muchos senderos, muchos caminos colectivos siempre. ¿Se puede trascender individualmente desde la filosofía? Me refiero a sobresalir de entre lo común. Creo que ese es uno de los puntos por los cuales las personas que empiezan a tener vínculos con la filosofía les resulta muy atractivo. Es indudable que cuando uno pretende analizar una cosa y logra entenderla, tiene esa satisfacción personal. Pero esa satisfacción personal tiene una vinculación también con otros. ¿Para qué quiero ese saber? ¿Para qué me sirve lo que yo ya entendí y comprendí? Puede ser que yo lo utilice para un bien personal, ¿no? Yo conozco cosas que tú no conoces. Tú me vas a obedecer porque yo voy a pensar por ti. Yo ya lo analicé, ya lo entendí. Pero también puede tener otra vinculación de apertura. ¿Qué hay cuando yo entiendo algo y lo ofrezco, lo muestro, lo abro? Al estar abierta esta posibilidad, las personas se nutren de algo que yo puedo compartir. Y al nutrirse, tienen esta referencia de ir atisbando, creando dudas. Porque uno como filósofo sería muy jactancioso suponer que yo te voy a dar la verdad para que tú me adores a mí. Eso así no funciona. Sino que funciona a partir de la duda que yo puedo provocar. Buda dijo una cosa que me parece además de profunda bella. Yo te puedo enseñar la luna, pero no te quedes mirando mi dedo. Mi dedo no es la luna. En ese sentido, la acumulación de conocimiento que se va dando en el filósofo, evidentemente nos crece el ego, pero puede ser para un bien, vincularlo con los demás, ofrecer esto. Yo te puedo compartir esto a un mismo nivel, no que yo te voy a hablar y tú me vas a escuchar. Alguien que verdaderamente tiene un sentido filosófico no podría pensar en jerarquías. Pero lamentablemente nosotros podemos ver que dentro de los mismos filósofos hay egos que realmente explotan de tan hinchados que están. Yo puedo tener esa satisfacción en la acumulación de conocimientos, muy bien, me puede funcionar a mí. Pero creo que lo verdaderamente profundo que hay en la filosofía es que nos permite mirar al otro. Y si yo soy capaz de mirar al otro, lo puedo entender con toda su diferencia. Y en ese sentido hay un gran avance, porque si nosotros nos damos cuenta, al abrirnos a la posibilidad del otro, sin juzgarlo, bueno, la sociedad empieza a cambiar. Somos multiformes, y eso es algo que los poderes fácticos cotidianos, el sistema económico, nos ha pretendido hacer olvidar. Tú olvídate, tú vuélvete homogéneo, piensa como él. Si tú piensas como él, tienes una validez, tienes una apertura social. Pero si tú empiezas a cuestionar las cosas, entonces hay un rechazo, eso por supuesto. Y también quien se dedica a filosofía lo va a percibir siempre. Pero no solamente en ese sentido de decir, lo que tú me estás diciendo no te lo entiendo, porque tampoco nosotros podemos llegar a una jactancia de decir, te voy a hablar en términos estrictamente filosóficos, sino lo que hay de fondo en esto es que precisamente la filosofía se comparta. ¿Cómo lo compartes? Para que no crees el rechazo. Esa es una de las grandes interrogantes, porque la primera impresión que tienen cuando tú quieres transmitir algo, es decir, este hombre es un jactante,
este hombre viene a hablarme, a mí me quiere apabullar con sus conceptos, con sus conocimientos. Y no es así. Al tener la apertura del otro, al tener ese amor hacia lo que puedes transmitir, hacia lo que puedes causar en términos de compartir con el otro, entonces te vas dando esa apertura. Y hay un lenguaje que ni siquiera lo conceptualizas, hay un lenguaje que fluye siempre. ¿Cuáles crees que sean las aportaciones de Deleuze y Guattari? Creo que estos dos filósofos, Deleuze y Guattari, hacen una crítica muy pertinente, porque aunque la hacen en una sociedad los últimos 30 años del siglo XX, actualmente es vital, no ha perdido vigencia. Ellos anteponen este uso que tiene el sistema capitalista para poder entrar no solamente a estructurar cómo se va a organizar una sociedad, sino cómo se va a organizar el ser humano. En este sentido, la postura que ellos tienen nos remite al uso de los símbolos. ¿Cómo yo puedo estarme comunicando contigo, no a partir, digamos, de un lenguaje con una emotividad determinada, sino la imagen que yo te estoy transmitiendo? Por eso precisamente el capitalismo hace uso de estas imágenes. El capitalismo nos va mostrando modelos de comportamiento, modelos de vida, modelos de educación, modelos de éxito, modelos de desarrollo. Y es aquí donde esos autores franceses meten una pequeña punzada en un centro nodal del capitalismo, que es que esta postura economicista del progreso nos va rompiendo como individuos y como sociedades. Entonces, ellos dicen algo muy, muy claro, que la palabra puede tener el sentido de ser una lengua dominante. Es decir, que yo te voy a imponer el modo de expresión en símbolos o palabras para que tú puedas comunicarte. Y entonces ahí te voy dando un sentido de validez o invalidez. Pero además, si yo pudiera tener resistencias a este tipo de esquematización mental, entonces tienen otros métodos bastante claros, ¿no? El sistema capitalista nunca puede sufrir una derrota. Y entonces, en ese sentido, las organizaciones que puede dar el ser humano a partir de la colectividad y la diferencia, porque aquí es el asunto de tener conciencia de la diferencia. Soy diferente, y porque soy diferente puedo unirme contra algo colectivo, contra algo común que me va a venir a perjudicar. Por eso vemos que el sistema capitalista tiene que tener un as bajo la manga, que es la máquina de guerra. Esta máquina de guerra que en realidad es autónoma del Estado, pero que cuando el Estado se apropia de ella, puede utilizarla con el objetivo claro, la guerra. Y creo que de lo más interesante que ponen estos autores es identificar al enemigo como multiforme, amorfo. Cualquiera puede ser el enemigo, y como cualquiera puede ser el enemigo, desde el campesino que protesta porque le quitan sus tierras, hasta el estudiante que es excluido, hasta aquellos que no están de acuerdo con ciertas situaciones laborales, son el enemigo. Y entonces, esta máquina de guerra se echa a andar sin tener los elementos, el ejército, la policía, una conciencia clara de lo que puede provocar al otro. Porque si a mí me venden la idea de que el otro es mi enemigo ante cualquier protesta que haga, entonces yo voy a actuar sin misericordia contra el otro. Y este es el elemento que fundamenta, el elemento de la fuerza que tiene el capitalismo. Y Deleuze y Guattari lo tienen muy claro. Entonces, al proponer destruir, digamos, esta fachada hermosa del capitalismo, nos llevan al punto neurálgico, nos dan la herramienta. Ellos también son muy abiertos. No nos dicen, esto tiene que ser, sino esta relación se da. Y a partir de esta relación, ¿cuál va a ser tu posición? ¿No? Tú ya sabes que hay injusticia, tú ya sabes que hay que actuar de cierta manera, lo sabes, pero no lo haces. Entonces, ¿cuál va a ser tu postura práctica
ante esta situación. Y creo que ese es mucho de lo que nos deja estos autores franceses, la crítica despiadada, pero también nos dejan ese lapso abierto. No nos dicen el cómo, nos dicen el qué. Aquí está esto, aquí está el instrumento. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, eso depende de nosotros. Pero vemos que dentro de este marco histórico en el que vivieron estos autores franceses, a la actualidad no ha cambiado. Se ha radicalizado incluso. Pareciera que en su texto 1000 mesetas van dejando algunos puntos que ellos se imaginaron, pero que lo superaron totalmente. Porque ahora vemos cómo está conectado con todo, pero para mal. Un sistema que devasta la naturaleza, que después explota al trabajador y que llega a tener un producto que me están casi genéticamente obligando a que yo lo compre. Y se hace un círculo muy grande. Esta estructura del círculo, esta estructura del consumo, de tener una mentalidad capitalista, como casi sin tener otra posibilidad, es la que desnudan estos autores, y creo que esa es la gran vigencia. Nos ponen, uno puede coincidir con ellos o no en muchas cosas, pero lo cierto es que estos autores ponen esta propuesta de saber que la máquina de guerra, que la reprogramación mental y que también el asunto de la naturaleza como un instrumento al servicio del capital nos puede llevar a la destrucción en muy poco tiempo. En el libro 1000 mesetas, todos los autores hablan o se refieren a etapas históricas, ¿no? En el caso de México, el mundo en sí, ¿en qué etapas se encontraría de las que mencionan Deleuze y Guattari? Creo que el libro 1000 mesetas nos hace hincapié en algo. Particularmente en México como país, esta era una etapa formativa, por una razón sencilla. Después de la dominación que tuvieron los españoles 300 años, se llega a una pretendida independencia, pero una pretendida independencia que solamente es política y no económica. Ese es un punto central por el cual México le ha costado muchísimo trabajo ser autónomo, tomar las riendas de su propio destino. Esto lo vemos en el caso, por ejemplo, cuando viene la guerra de reforma, que ya es una guerra entre mexicanos y que se consolida que viene como un antecedente del Segundo Imperio. Creo que es muy importante. México ahí nodalmente empieza a tener este asunto del liberalismo, la aplicación del liberalismo, porque en el mundo se creía que era la panacea, la industrialización, el libre mercado, pero México cuando quiere introducirse ya va atrasado respecto a Europa, y creo que ese es algo que no lo va a poder dejar evolucionar. En general, no solamente México, América Latina estuvo sometido al capital inglés mucho tiempo y después al capital americano. Pero el otro punto que creo que es fundamental es cuando viene la aplicación del neoliberalismo en México. Esa es precisamente la cuestión de la clase empresarial, de los grupos en el poder, los grupos fácticos que son realmente los que dominan países como el nuestro, subdesarrollados y dependientes. ¿Por qué? Porque se entrega no solamente el recurso natural, sino también se entrega la manera en cómo se va a utilizar ese recurso natural. Entonces nos damos cuenta que aquí, como proponen Deleuze y Guattari, la cuestión del Estado no es que haya un hombre de poder ahí. La cuestión del Estado es la conservación de los órganos de poder. Entonces, nosotros podemos ver por qué México está en esa cuestión incipiente en la democracia, ¿no? Por eso precisamente tenemos esta propaganda tan fuerte de pensar que la democracia es un voto. La democracia es un voto, vota, y si no votas, pues no opines. Pero el caso no pasa por ahí, porque si nosotros nos damos cuenta verdaderamente de las diferencias que hay en todas las propuestas políticas de los partidos oficiales, no hay mucha variación, y no tendría que haberla. Porque el Estado tiene un aparato económico, un sistema económico que es muy difícil cambiar. Entonces, esta cuestión planteada en el texto de estos autores franceses de 1000 mesetas nos hace ver que México apenas está en una transición donde está buscando esa identidad, pero no por el grueso de la población o por el esquema de poder, sino por
muchos de los grupos que están pidiendo una alternativa de vida. Entonces, esa cuestión va a crecer de tal manera que va a llegar un momento en que se reviente. Pero ¿qué podemos esperar de esto? Creo que es muy pertinente esta apreciación, ¿no? Lo que decíamos anteriormente. Si no tenemos claro el asunto teórico de dónde queremos que vaya el país, evidentemente va a haber solamente una sustitución de grupos de poder y no va a haber una transformación. Por eso México está en esa encrucijada, que es la búsqueda de identidad. Pero no puede haber búsqueda de identidad si no tenemos primero una autonomía económica. Somos dependientes para todo de Estados Unidos, para todo, incluso de la seguridad. Recordemos cómo Estados Unidos plantea el Plan Puebla-Panamá, el ASPAM y todas estas cosas en las que México solamente es una comparsa porque ni siquiera ya tenemos esa autonomía que en algún tiempo fue más o menos sólida, que fue política. La política exterior ya está totalmente limitada a la visión de Estados Unidos y todos se hacen conforme a eso. Entonces, la identidad del país se va perdiendo. No solamente por un sentido económico, sino por un sentido cultural. Nosotros vemos que el sentido de las tradiciones, de la cultura que verdaderamente México tiene y que tendría que fundamentar mucho más su ser, se va perdiendo. Y entonces nos vamos aculturizando, nos vamos volviendo homogéneos con otra cultura y obviamente ahí no puede haber una formación. México está otra vez luchando, no ya como se hizo anteriormente con las armas, para que se propusiera una determinada visión política y económica. Ahora México está luchando con otra cosa, por no perder esa identidad que está en el terreno cultural y que se va borrando a partir de los asuntos económicos y políticos dependientes de otro país. Por eso el asunto es así. México ya no solamente es aislado, México está conectado con el mundo, pero si nosotros sabemos que los grupos de poder son los que dominan el mundo, pues entonces no tenemos como mucha alternativa a esto. En mis mesetas establecen como última etapa la noósfera. En este sentido, México, ¿a qué distancia está de alcanzar esta última fase? ¿Si está en dirección de esto? Yo creo que en esta cuestión de las etapas, siempre se ha tenido dificultad con la identificación, digamos, de ciertos caracteres de una etapa o de otra. Yo no creo que el mundo, en este sentido, puede evolucionar por etapas. Yo lo que creo es que en esta visión que ellos tienen, yo le doy más prioridad a la interconexión que tenemos con otros países. Porque no puede ser posible. Nosotros vemos que hay una jerarquía en este caso, ¿no? En un nivel económico. Estados Unidos, los grupos del G8, los grandes países capitalistas tienen un sistema, un nivel de vida mucho mejor, con más satisfactores económicos que el resto de los países. Eso es cierto. Pero entonces nosotros vemos que cómo es que a partir de un nivel o de un desarrollo económico no hay un nivel espiritual, no hay un nivel social y de conciencia. Se supone que yo teniendo mis satisfacciones económicas cubiertas, yo puedo dedicar más tiempo a la formación de mi espíritu, a la formación de mis inquietudes artísticas, a lo que a mí me place hacer. Sin embargo, vemos que en los países del tercer mundo, los países subdesarrollados, siempre estamos visualizando el cubrimiento de nuestras necesidades y nos falta mucho de lo espiritual, tenemos muchas carencias formativas, ¿no? Pero vemos eso. Yo no creo que se llegue o que se tendría que llegar a una etapa superior, porque vemos que por lo económico por lo menos no. ¿Y cómo podríamos medir por el asunto de lo espiritual? Si lo importante es precisamente que el grueso de la gente no tenga esas necesidades económicas para no dedicarse a otras cosas ilícitas, ¿no? ¿Cómo podríamos suponer que vamos a poder avanzar de un nivel a otro si verdaderamente nosotros tenemos un sistema ya tan hecho en México? Yo creo que no sé si en otro país lo haya, pero por lo menos me quedará la duda y supondré que en México hay un sistema de perfección en el asunto de la corrupción y todos los valores que se derivan de ello. Entonces, ¿cómo podemos quitar la corrupción a nivel social? Es muy difícil.
Entonces yo no creo que se pueda llegar, que haya plazos, ni que se pueda decir, dentro de tal lapso de tiempo, dentro de tal grado económico, vamos a llegar a una mejor convivencia, a un mejor nivel. Porque creo que primero se tendría que ver, reestructurar todo, y en eso nos llevaría muchísimo. ¿Se mantiene vigente la definición de filosofía del amor por el conocimiento? Ahora que está muy en una sociedad que ha dado más valor a lo insustancial, a la frivolidad. Creo que se sostiene, pero se sostiene de manera distinta en los países desarrollados que en los subdesarrollados. Y me refiero a lo siguiente. Si tú, por ejemplo, aquí te dedicas a las humanidades, a las artes, a las ciencias sociales, prácticamente dicen los padres y dicen, bien, ¿de qué vas a vivir? Porque aquí el campo laboral es realmente muy, muy limitado. Tienes que estar haciendo otras cosas y no te estás desarrollando en el nivel para lo que tú estás preparado, ¿no? Entonces ahí sí creo que hay un verdadero amor a la filosofía, porque lo haces a sabiendas de que no vas a tener tantas posibilidades económicas, que vas a estar sufriendo siempre para estar consiguiendo una cosa u otra, pero en el terreno espiritual creo que te nutre bastante. No olvidemos que una de las filosofías más profundas, que es la filosofía de la India, parte de este hecho: quita lo material. Pero también nosotros tenemos esa consideración de tener en vista al otro. Si yo, por ejemplo, tengo una familia, no puedo mirar solo por mí. Tengo que estar viendo a los otros. Esa es mi relación de amor con la filosofía y del conocimiento. Recordemos lo que decía Leonardo da Vinci: el perfecto amor es producto del perfecto conocimiento. Entonces, yo tengo esa vinculación con mi familia, y lo que tengo que hacer es precisamente tener las necesidades materiales cubiertas, pero no lo puedo hacer a partir de la formación de conocimiento que yo tengo. Cosa muy distinta de lo que pasa en Europa. En Europa, quien se dedica a las humanidades, a las artes, tiene un prestigio social y tiene ese reconocimiento. Aquí no lo es. Vemos cómo el sistema económico cambia la valoración que tenemos. Y no se puede hablar de una filosofía en abstracto, ¿no? No podemos suponer que, por ejemplo, el manejo que tenían los filósofos franceses de la década de los 70, 60, 80 en Europa, en el siglo XX, pueda tener una vigencia aquí, ¿no? No podemos pensar que el salario mínimo que hay en Francia sea el mismo que hay en México, las mismas prestaciones. Entonces hay una manera distinta de ver la realidad. Pero la filosofía nos lleva hacia eso, el amor que se puede tener a atisbar otras realidades. Creo que a final de cuentas vence eso. La ética y la moral se han olvidado en las escuelas oficiales. Se hace más hincapié, decía recién, a los esquemas, a las ciencias puras, a las ciencias naturales. Y sin embargo, nosotros podemos encontrar museos de ciencia, podemos encontrar museos de medicina, museos de física, museos de matemáticas, pero realmente no hay un museo de la filosofía en México, no hay un museo del arte, ¿sí? Esos espacios que se están dando muy, digamos, selectivos, también impactan demasiado. Porque no es que el mexicano le falte capacidad, nos falta formación. Yo no puedo apreciar una pintura qué sé yo, de Matisse o de Picasso si yo no tengo los elementos para entenderla. Me va a parecer una reverenda porquería. Lo mismo en la música, lo mismo en la literatura. Si yo gano 620 pesos a la semana y un libro me cuesta 500, no voy a comprarlo jamás. Por eso precisamente se nutre toda esta conexión que decía Deleuze del rizoma, es fundamental, porque todo está conectado. Si en la fábrica me explotan, me extenúan, me quitan, me despersonalizan, lo único que voy a querer llegar a hacer a mi casa es descansar y tener la mente ocupada en la televisión. Y todo lo que pasa en la televisión me va a dar un mensaje, este mensaje para entender la realidad, ¿no? Estas son las noticias importantes y este es el análisis de las noticias importantes. Todo lo demás queda fuera. Entonces yo voy cerrando un círculo y no puedo transmitir
un amor al conocimiento, no puedo transmitir una visión analítica a mis hijos, por ejemplo, o a mi esposa, a mi círculo más cercano, si lo único que tengo en mente es regresar enajenado al trabajo, ¿sí? Pero es esa visión, ¿no? La filosofía nos da ese choque. Lo mismo nos puede afectar de una manera inmediata que mediata, ¿no? El caso de cuando se avienta una piedra en un lago, produce ondas y produce mucho tiempo antes de que llegue al fondo. Pero la filosofía tiene eso, ¿no? Esa interrogante. Claro, el ser humano tiene ese miedo y ante ese miedo siempre se va a detener. Es preferible que yo tenga una seguridad, pero la filosofía no me da seguridad. La filosofía me tiene que dar dudas, interrogantes. Y entonces en esa búsqueda va a pasar, si yo llego a esa profundidad, a tener ese rostro que me haga aparecer ante los demás y me haga ser precisamente alguien individualizado, singular y característico, tanto en pensamiento como en obra. ¿Qué es México? Creo que es una palabra muy profunda. A mí particularmente México me duele mucho. Me duele muchísimo al ver las situaciones de miseria, incluso en las ciudades. La gente muchas veces, al ver estas personas migrantes que llegan a la ciudad a vender cualquier chuchería o a pedir dinero, y que el primer juicio que tenemos de ellos es de tontería, ¿no? ¿Para qué te vienes de tu pueblo? O sea, ya tienes todo. Y no sabemos la realidad lacerante que hay. Qué difícil es una situación en la que alguien tiene que emigrar a algún lugar donde no tiene nada seguro, ni siquiera el alimento, y lo único que se presente sea el desprecio, la deshumanización que tenemos. Porque en la ciudad somos inhumanos. No nos permitimos ver al otro. Podemos pasar encima de un niño que está tirado, muriéndose de hambre. Podemos mirar con indiferencia a alguien que nos está vendiendo algún dulce. Podemos incluso voltear la vista o enojarnos porque alguien nos limpia el parabrisas. Esa es esta situación. México está deshumanizado, tantos muertos hay, tantas ejecuciones hay, tanta barbarie, que nos hemos deshumanizado. A mí me duele mucho eso. Pero también tengo que abrazar a mi país. Creo que el conocimiento que llego a tener limitado del origen que tengo me llena de amor. Y siempre tener la posibilidad de hacer algo por esta tierra, por este país, por esta gente, me parece muy bello. En muchas ocasiones, lo confieso, tengo que meterme la mano en la herida y apretarme duro para abrir bien los ojos. Porque lo más fácil para mí sería cerrar los ojos a la realidad. Decir, esto no pasa, esto no me pasa a mí. Esto queda fuera de mi ámbito. ¿A mí qué me importa? Es precisamente esto. El amor lo que nos hace volver. El amor lo que nos hace abrazar la tierra, ¿no? Hay un cuento zen que me parece bellísimo. Un maestro pasaba con sus alumnos a la orilla de un lago. Y a la otra orilla del lago estaban golpeando a una persona, unos ladrones. Le estaban poniendo una golpiza. Y de pronto el maestro empieza a gritar. Y me dice, ¡ay, no me peguen! ¡No me peguen! Y se tira al piso. Los alumnos lo ven extrañado. Maestro, ¿qué le pasa? Se volvió loco. Y entonces, tanto ruido hizo que los ladrones se fueron y dejaron al hombre tirado. Entonces, el maestro les dice, cúrenme las heridas. Todos se quedaron viendo perplejos. Está loco el maestro, enloqueció. Quítenme mi ropa y cúrenme las heridas, dice el maestro. Y cuando le quitan la ropa, su cuerpo está lleno de golpes, de marcas, de sangre. Creo que ese es el asunto con México. Lo que nos pasa a unos, nos duele a todos. No es que yo me limite a algo, no es que algo le pasa al campesino y el campesino es eso. Los mexicanos históricamente hemos sido muy desunidos. Baste ver la guerra de invasión contra los Estados Unidos, la conquista que hacen los españoles tan fácil,
la guerra del imperio de Maximiliano, donde los mexicanos verdaderamente buscábamos cualquier pretexto para incluso obrar a favor del extranjero. Muchos historiadores dicen, y creo que no les falta razón, cuando dicen que México es madre de los extranjeros y madrastra de los mexicanos. Somos muy así. Pero históricamente está comprobado. Hemos sido así. Pero también históricamente hay hitos en la historia que nos hacen comprender y decir, por supuesto, el mexicano no es el holgazán, el sombrerudo, el ignorante, el prieto que nos han enseñado. El mexicano tiene una historia milenaria. Y conocer esa historia milenaria es lo que nos va a llevar a tener esa identidad, a sentirnos orgullosos. No pretender ser como los otros, porque si nosotros pretendemos ser como los otros, entonces ahí hay un problema de gasto de energía que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, es eso, apreciar la diferencia. Sí, somos católicos, también somos liberales, también somos mestizos, también somos indígenas, somos todo. Pero esa pertenencia a la tierra es fundamental. Ahora vemos que los muchachos pretenden tener una visión, ídolos norteamericanos, estadounidenses, ¿no? Lamentablemente conocemos más los íconos estadounidenses, es cultura pop, que nuestros personajes importantes en la historia, pero porque nos lo han hecho olvidar. No es que los mexicanos nos falte ese interés. Lo tenemos cuando decimos, oh, Benito Juárez, Miguel Hidalgo. Pero ese sentimiento, ese acercamiento, esa apropiación de los personajes relevantes nos tiene que permitir ahondar más allá y ver la dimensión que hay en México. La recuperación de México, el fortalecimiento de México, la autonomía de México no vendrá del Estado, no vendrá de las clases dirigentes, vendrá de los colectivos que están haciendo una toma alternativa de conciencia. Entonces, cuando yo veo esos grupos, cuando yo veo, por ejemplo, estas imágenes del terremoto del 85, donde la gente, sin que nadie se lo dijera, salió colectivamente a ser solidario con el otro, esas imágenes siempre están regresando y siempre curan esa herida. Creo que la frase de Walter Benjamin es bella, es profunda. Solo por amor a los desesperanzados es que seguimos teniendo esperanza. Y eso no se nos puede quitar de la mente. Abrazar al otro, pero abrazarlo con todo, con su diferencia, no como yo quiero que sea, sino como es. Y profundizar en esta diversidad de mexicanos que tenemos. El mexicano no es uno, los mexicanos somos muchos. Va siendo hora de que nosotros aprendamos a convivir con todos y que no todo lo que nos viene del extranjero, de estas ideas, de este pensamiento cuadrado, nos va a sacar lo mejor de nosotros. Bienvenida a la multiplicidad. ¿Cómo no abrazar todos los legados de todas las culturas, pero también tener conciencia de nuestra identidad y de esa manera perder el miedo a la diferencia?